Bien, pues estamos viendo la serie de Mujeres de Fe y hoy terminamos la serie de Mujeres de Fe. Es el último tema de reflexión de esta serie y vamos a terminar con una mujer muy importante. Ya vimos bastantes mujeres durante esta serie, pero la que cierra esta serie es María Magdalena. María Magdalena es la que nos faltaba. Bueno, faltan algunas mujeres más, pero bueno, María Magdalena. Antes de hablar de María Magdalena, cuéntenme, ¿qué saben ustedes de María Magdalena? ¿Qué saben de su vida? ¿Qué recuerdan de ella? Bueno, que estuvo en la cruz cuando crucificaron a Jesucristo. Ajá. Creo que también ella fue la mujer pecadora. Estuvo en la cruz, dice nuestro hermano, fue la mujer pecadora. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Fue discípula de Jesús. Fue discípula de Jesús. ¿Qué más? Pues fue de las que fueron a la tumba al tercer día, ¿no? Fue a la tumba al tercer día. ¿Los otros hermanos no tienen Biblia en casa o cómo? ¿Qué pasa ahí? A ver, ¿qué se acuerdan de María Magdalena? ¿Nada más? Lloró al volver a escuchar la voz de Jesús cuando resucitó y apareció atrás de ella. Lloró al escuchar la voz de Jesús cuando resucitó y apareció atrás de ella. Muy bien. Es la que lo ungió. Ajá, ¿qué más? ¿Nada más? Bueno, ok, está bien. No, está bien, hermanos, está bien, no es examen. Está bien, es solamente para que tengamos como una recopilación previa de qué es lo que hemos escuchado a respecto de María Magdalena. Bueno, María era un nombre muy común en la época de Jesús, ¿no? Entonces, María Magdalena le decían así porque era de la ciudad de Magdala. No era que se llamaba Magdalena, sino que era de la ciudad de Magdala y por eso le decían así, como Jesús Nazareno, no era su apellido, ¿verdad? Sino que era de Nazaret. Entonces María Magdalena era de Magdala. Magdala es una palabra hebrea que significa torre, y se le llamaba así porque esa ciudad de Magdala era una ciudad muy importante en la industria de la pesca. Era una ciudad muy importante para la pesca y allí había una torre en donde colgaban a los pescados para que se secaran al sol. Entonces eso era lo que era Magdala, era esa torre donde los pescados se secaban al sol. María Magdalena es mencionada 13 veces en la Biblia, 13 veces se le menciona. Una vez es mencionada de la siguiente forma, por favor, Lucas 8:2. Vamos a buscar todos Lucas 8:2 y cuando ya lo tengamos vamos a leerlo juntos, así como están en su lugar. Lucas 8:2 es, digamos, cronológicamente la primera aparición de María Magdalena. Podemos leer, de hecho, desde del 1 al 3, vamos a leer Lucas 8 del 1 al 3, amén. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo la función que tenía María Magdalena dentro del grupo de Jesús, que junto a otras mujeres lo que hacía era financiar el movimiento de Jesús. Pues fíjense, las mujeres financiaban el movimiento de Jesús, porque los hombres se dedicaban a la predicación dentro de ese grupo. Las mujeres eran las del billullo, las del varo, las que movían ahí la financiación para que pudieran andar de un lado a otro. Bueno, después de esa mención, estas ya no se las voy a poner a buscar, pero les voy a mencionar todas las otras citas en donde María Magdalena es mencionada en toda la Biblia. Mateo 27:56, Mateo 27:61, Mateo 28:1, Marcos 15:40, Marcos 15:47, Marcos 16:1, Marcos 16:9, Lucas 24:10, Lucas 19:25, Juan 20:1, Juan 20:11 y finalmente Juan 20:18. Son todas las otras ocasiones en las que María Magdalena aparece. Lo curioso es que todas las otras veces donde aparece María Magdalena, estas citas que les acabo de decir, o aparece, como bien dijeron, al pie de la cruz, o aparece en el momento de la sepultura del Señor, o aparece en el momento de la
resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Son las menciones que se hace de María Magdalena. Y lo que hoy quiero decirles en específico de María Magdalena son 2 puntos. ¿Qué ha pasado con este personaje? ¿Escucharon bien lo que les acabo de decir? María Magdalena aparece una vez financiando el movimiento de Jesús, y todas las otras 12 veces aparece en el proceso de muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, el primer punto en el cual me quiero detener el día de hoy es que, punto número 1, María Magdalena ha sido difamada por siglos. Hay una confusión histórica de quién es María Magdalena y qué papel desarrolla dentro del Evangelio de Jesucristo, ¿no? A las películas de Hollywood les encanta retratar a María Magdalena. Leía yo un comentario como si fuera la Pretty Woman de la época, la mujer bonita. ¿Vieron la película de Mujer Bonita con Julia Roberts? ¿Sí? ¿A qué se dedicaba esa mujer? Era sexoservidora, ¿no? Se dedicaba a la prostitución. Entonces, todas las películas que a veces se hacen acerca de Jesús, lo que hacen es plantear a María Magdalena como si hubiera sido una prostituta. La Pasión de Cristo, La Última Tentación de Cristo, Jesucristo Superestrella. Muchas películas lo que hacen es que nos presentan a una María Magdalena que era una prostituta. ¿Dónde comenzó esta confusión? Comenzó en el año 591 con el Papa Gregorio. El Papa Gregorio en el año 591, en su sermón 33, escribió lo siguiente: aquella a quien el evangelista Lucas llama la mujer pecadora es la María de la cual son expulsados los 7 demonios. ¿Y qué significan esos 7 demonios sino todos los vicios? Entonces, en este sermón 33, el Papa Gregorio decía que María Magdalena era la mujer pecadora y que estaba llena de todos esos vicios. El error del Papa Gregorio fue que fusionó a 3 mujeres en una sola. Fusionó a la pecadora anónima de Lucas 7 del 36 al 50, porque no se nos dice el nombre de esta mujer pecadora en Lucas 7 del 36 al 50. Se nos dice que es una mujer pecadora que unge los pies de Jesús. Y de esa manera también se hizo la confusión con María de Betania, quien también unge a Jesús en Juan 12 del 1 al 9. Pero María de Betania y la mujer pecadora no son la misma mujer. Y estas 2 mujeres, por lo tanto, tampoco son María Magdalena. Lo que hizo el Papa Gregorio fue una confusión. Hagan de cuenta como yo cuando predico, ¿no? Se hizo bolas ahí así, mezcló a 3 mujeres en una sola. Y de ahí se derivó la mala fama de María Magdalena. La Iglesia Católica Ortodoxa, que es la iglesia del Oriente, de Europa Oriental y de Asia, jamás ha tenido esta confusión. La Iglesia Católica Ortodoxa siempre ha tenido claro que María Magdalena es diferente a María de Betania, diferente de la mujer pecadora. Pero la Iglesia Católica Romana, a partir de este Papa, tuvo esa confusión. ¿Y qué creen? Nos heredaron esa confusión. Entonces, al día de hoy, aunque nosotros somos protestantes o evangélicos, heredamos esa confusión, y cuando nos preguntan María Magdalena, a veces confundimos los personajes y seguimos teniendo esta idea de que o es la mujer pecadora o es prostituta, ¿no? Que eso ni siquiera se menciona dentro de los evangelios. No se menciona que María sea puesta así. Como les dije, 12 veces aparece fiel al pie de la cruz y en la resurrección, una vez financiando el movimiento de Jesús, y no se dice más de María Magdalena, ¿no? Y bueno, en 1969 la Iglesia Católica no dejó así la cuestión, corrigió el error. En 1969, 1378 años después de que el Papa Gregorio iniciara esa confusión, en 1969 reivindicaron a María Magdalena y dijeron: esto fue un error y ahora vamos a festejar a María Magdalena el 22 de julio. El 22 de julio está dentro del santoral católico romano, la fiesta de María Magdalena. Y en 1988, el Papa Juan Pablo II, ¿se acuerdan de ese Papa? Muy bonachón, muy querido por las multitudes, escribió una carta. La carta se llamaba Mulieres Dignitatem, o sea, la dignidad de las mujeres. Y en esta carta el Papa Juan Pablo II le llama a María Magdalena Apóstola Apostolorum. Apóstola Apostolorum, que quiere decir en latín la apóstol de apóstoles, la enviada a los apóstoles, la enviada de enviados. La reivindica de esa manera en esa carta. Pero no fue sino hasta recientemente, en 2016,
cuando el Papa Francisco terminó de corregir el error. En 2016 el Papa Francisco la nombró oficialmente apóstol de apóstolas y dijo que toda esa confusión histórica estaba mal y lo dejó por sentado en el año del Jubileo de la Misericordia, que fue en 2016. Dejó cerrado ese caso para la Iglesia Católica Romana. Entonces, si algún día ustedes escuchan a un cura o a un hermano o hermana católica romana que diga que María Magdalena fue una prostituta o era la mujer pecadora, es una persona que no conoce su propia religión, porque son los únicos que oficialmente han corregido el error. La pregunta es: ¿y nosotros para cuándo? ¿Nosotros para cuándo enmendamos el error con esta mujer, no? Porque seguimos a veces pensando esta situación. Bueno, esa no fue la única confusión que pasó. En los primeros años del cristianismo, algunos cristianos, leyendo las interpretaciones de los rabinos, hay un libro de los judíos que se llama el Talmud. El Talmud tiene interpretaciones de los rabinos. Los rabinos ahí escribían sus comentarios sobre los textos bíblicos. Hagan de cuenta que es como una colección de sermones de los rabinos que escribían acerca de los distintos textos bíblicos. Ahí en el Talmud se menciona a una mujer llamada Miriam Megadlela. Miriam Megadlela. Megadlela quiere decir María, la del cabello trenzado. En esa época, uno de los distintivos físicos de las prostitutas, de las sexoservidoras, era que tenían el cabello trenzado. Entonces, algunos cristianos, al leer los comentarios de los rabinos, dijeron: mira, esta Miriam Megadlela, que es prostituta, debió ser la misma que María Magdalena. Hasta suena parecido, pero eso fue una confusión, porque como les dije, Megadlela quiere decir trenzas, pero Magdalena quiere decir de la ciudad de la torre, Entonces es una confusión histórica. Hubo una monja llamada Bárbara Bowie en 2010. Esta monja dijo: de por sí hay poquitos personajes mujeres en la Biblia, y los poquitos que hay los desprestigian tachándolas de pecadoras y poniéndoles todos los vicios habidos y por haber. Las mujeres a veces nos cuesta trabajo identificarnos, por eso es necesario que reivindiquemos a las mujeres dentro de la Biblia. Entonces esta monja hizo mucho por rescatar el personaje de María Magdalena. Entonces el primer punto número 1, María Magdalena ha sido difamada. Punto número 2, ¿qué sí fue María Magdalena? María Magdalena fue una líder del cristianismo. Como vimos, a María Magdalena la podemos encontrar respaldando económicamente el ministerio de Jesús. No sabemos si María Magdalena era adinerada. Esa es una de las teorías. Tenía mucho dinero y lo ocupaba para sostener el ministerio de Jesús, o era pobre, tenía poquito dinero, pero lo que tenía lo hacía funcionar para sostener el ministerio de Jesús. Cualquiera de las dos opciones, lo que hizo María Magdalena fue loable, porque lo que pedía Jesús a sus seguidores era que lo dejaran todo y lo pudieran seguir, y María Magdalena lo cumplió al pie de la letra. ¿Y recuerdan esa parábola de los talentos? Que dice que hay que poner un talento a trabajar para cuando venga el Señor. Bueno, María Magdalena cumplió esa situación, porque lo que tenía, fuera mucho o poco, lo puso a trabajar para el servicio de Jesús. Podemos ver a María Magdalena entonces sirviendo, María Magdalena siguiendo y estando con Jesús hasta el final y mucho más allá, porque en Juan 20, por favor vamos a abrir la Biblia en Juan 20, Juan 20, versículos 16 al 17, bueno, todo ese pasaje, desde el 11 hasta el 18, podemos ver el diálogo entre María Magdalena y Jesús, pero vamos a leer solamente versículos 16, del 15 al 17, vamos a leerlo. Dice allí, Juan 20, del 15 al 17, por favor, léanlo conmigo. Dice: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre,
y a Dios y a vuestro Dios. Entonces, María Magdalena aquí, de hecho la traducción literal de Raboni, más que maestro, es mi maestro. Se lo está apropiando. Entonces vemos que María Magdalena no solamente siguió desde el momento en el que conoció a Jesús, lo siguió a él, sino que lo siguió a la muerte y más allá. Cuando lo ve resucitado, la reacción de María Magdalena es decirle, mi maestro. Y entendemos que lo que quiere hacer es abrazarlo, tocarlo, quedárselo, apropiárselo, llevárselo, mi maestro, el amor que tenía esta mujer por nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo entonces le dice, no me toques, todavía no he subido a la presencia de mi Padre, no me retengas aquí, no me aprisiones para ti, ve a anunciar lo que te he dicho que tienes que anunciar. Entonces vemos que el amor de esta mujer va más allá de la propia muerte. ¿Y de dónde venía ese amor de esta mujer? Como leímos en Lucas 8:2, lo que se nos dice es que de esta mujer fueron expulsados 7 demonios. El número 7 en la Biblia siempre es un número de plenitud, de perfección. Lo que se nos quiere decir aquí es que estaba realmente en una situación en la que los demonios la atormentaban de forma total. Quiere decir que María Magdalena experimenta en carne propia un milagro, una liberación, quizá una sanidad, quizá no sabemos bien cuál fue la situación, pero lo que podemos ver es que experimenta el poder de Jesús convirtiendo su propio corazón. Y por eso el resto de su vida se dedica a servirle a Cristo por agradecimiento. No es una mujer que sirve a Jesús como otros que a lo mejor que ya veían que el maestro estaba sanando y se acercaban a veces hasta por conveniencia, ¿no? Jesús a veces les llega a decir, ustedes nada más vienen porque lo que quieren saciar es su hambre, su estómago, eso es lo que ustedes quieren saciar, pero María Magdalena no. María Magdalena no se nos dice que hubiera visto eso y que hubiera ido por conveniencia o que hubiera buscado por necesidad a Jesucristo, sino que simple y sencillamente es liberada y su servicio nace porque se entiende eternamente en deuda con el Señor, por puro agradecimiento, porque experimentó la gracia. Por eso es que María Magdalena está en los momentos en que los hombres se echaron a correr, en que los apóstoles dejaron solo al Señor Jesucristo. María Magdalena no era nada más de las que estaban en un momento fácil con Jesús. En algún momento los discípulos le dicen, Señor, Maestro, dura es esta palabra, ¿quién puede resistirla? Y Jesús le dice, ¿se quieren ir ustedes también? Váyanse. Pero María Magdalena no es de esas. María Magdalena enfrenta los momentos más difíciles con Jesús. Vemos cómo María Magdalena está cuando bajan a Jesús de la cruz, está al pie de la cruz, hasta donde se le permite llegar está ella, y es la primerita en ir a buscar al Señor muy temprano el domingo por la mañana. Entonces, por eso es que María Magdalena es la primera testiga de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si completamos los evangelios, los armonizamos, los juntamos, se nos dice María Magdalena es la primera testigo de la resurrección, y por eso Jesucristo la escoge a ella para ser la apóstola apostolorum, como decía el Papa Francisco o el Papa Juan Pablo, ¿no? La apóstol de apóstoles, la enviada a los enviados. Entonces muchas veces pensamos así, los apóstoles son los hombres, ¿no? Los 12 apóstoles, pensamos en ellos, pero ¿de dónde recibieron ese mensaje? Lo recibieron de Dios a través de María Magdalena. A través de María Magdalena. Es Cristo quien envía a María Magdalena. Y vean este ejemplo de humildad, cómo estos hombres que quizás se sentían muy importantes, reciben el mensaje de la resurrección a través de una mujer, a través de María Magdalena. Es por eso que el cristianismo, todos los que nos llamamos cristianos, somos, así como somos discípulos y descendientes de los apóstoles, lo somos en primer lugar de María Magdalena, porque es la primera enviada. Entonces, más allá de la Biblia, dicen los expertos que en las iglesias que fundó el apóstol Juan, había 2 mujeres que vivían en esas iglesias, que convivían con esas iglesias en Éfeso, que son las mujeres más importantes para las iglesias
que fundó el apóstol Juan. ¿Quiénes fueron? María, la madre de Jesús, y María Magdalena, porque eran líderes, porque en las iglesias del apóstol Juan se caracterizaron por dos cosas: predicaban a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos, y las mujeres tenían un papel de liderazgo fuerte. Por lo tanto, en las iglesias del apóstol Juan, quienes más tenían el liderazgo eran María, la madre de Jesús, y María Magdalena. Ahí está. Entonces, el segundo punto: María fue una líder del cristianismo hasta el día de hoy. ¿Qué podemos aprender de la vida de María Magdalena? Bueno, yo hice una serie de preguntas para cerrar, para que podamos reflexionar sobre este personaje que es María Magdalena, que es mi personaje favorito de mujeres de la Biblia. O sea, María Magdalena es un personaje fascinante. Cuando yo estudié teología del cuarto evangelio, del evangelio de Juan, que fue mi especialidad en la maestría, algunos autores llegan a decir que quizá el discípulo amado no es discípulo amado, sino que es discípula amada, y que como era mujer tuvo que esconder su nombre, y por eso nunca se dice totalmente el discípulo amado es fulanito de tal, y era una discípula. Adivinen quién. Probablemente María Magdalena, ¿no? Probablemente ella fue. Eso no tiene ninguna significación de que haya sido pareja de Jesús. Eso tampoco jamás dice la Biblia, pero quiere decir que fue la discípula que más se entregó al movimiento de nuestro Señor Jesucristo, por encima incluso de Pedro, por encima incluso de Juan, de Jacobo, que eran los más cercanos a Jesús. Bueno, ¿qué podemos aprender de esta mujer? Pregunta número 1. ¿Has experimentado en carne propia la liberación de los demonios que habitan tu ser? Recuerden que en la Biblia los demonios o el mal, como le dice Pablo, el mal, el pecado que mora en mí, le dice Pablo, no es un asunto de diablos que están fuera de nosotros y espíritus que se nos meten, sino el mal que lucha en nuestras cabezas. Y como dicen en las caricaturas, por este lado oímos la voz del angelito y por este lado oímos la voz del diablito, ¿no? Estamos pensando en hacer, en decir cosas, en tomar venganza, en tomar acciones que no son del todo buenas. María Magdalena fue liberada de estos demonios, de esta opresión. ¿Tú has experimentado en carne propia esa liberación? ¿Has sido libre en el nombre de Jesús de esas ideas que habitan tu ser? Número 2. Como resultado de la conversión y de la liberación que has experimentado, ¿dedicas toda tu vida y todos tus recursos a Jesús o le pones límites? ¿Le pones límites a tu forma en que experimentas la fe? ¿Dedicas toda tu vida y todos tus recursos a Jesús o le pones límites a lo que le das al Señor? Sí le doy al Señor, pero hasta aquí, no más. Sí me entrego a Jesús, pero hasta aquí, no más. María Magdalena lo dio todo. Número 3, ¿estás con Cristo en los momentos difíciles de tu vida o solo en los momentos bonitos que te quedan cómodos? María Magdalena es una mujer que está en todos los momentos, hasta en los que corría peligro de muerte. ¿Tú estás en todos los momentos con Cristo o solamente en los momentos que te quedan cómodos? Y en los momentos que son felices te olvidas del Señor. Siguiente. ¿Hablas a otros el mensaje de la resurrección sin importar que te tachen de loco? A María Magdalena los mismos discípulos, los mismos apóstoles, le dijeron que estaba diciendo tonterías. No le creyeron el mensaje que ella fue enviada a decir. Jesucristo le dice: lleva este mensaje a tus hermanos, a mis discípulos. Y los discípulos mismos la tachan de que está diciendo cosas sin sentido. ¿Tú hablas a otros el mensaje de la resurrección sin importar que te tachen de loco, o en cuanto te ponen censura sobre ese tema, no, mejor me quedo aquí, quieto, no hay por qué moverle a esta situación? Siguiente, ¿eres guía de otros a pesar de tus limitaciones? ¿Eres guía de otros a pesar de tus limitaciones? María Magdalena era mujer. En una época en que los discípulos no podían ser mujeres y en donde los líderes no podían ser mujeres. Y sin embargo, esta mujer fue guía de todo el cristianismo pese a sus limitaciones. ¿Tú, pese a tus limitaciones, guías a otros? ¿O eres de los que dicen: no puedo, no sé,
No tengo. Tengo muchas limitantes. No soy como otros que están más capacitados. No soy como otros que tienen más verbo. No soy como otros que tienen más carisma. No soy como otros que tienen más recursos, más tiempo. Pese a tus limitaciones, guías a otros. Siguiente. Sin importar lo que otros digan de ti, después, como María Magdalena que fue difamada, ¿te atreves a servir con todo tu ser? Imagínense una mujer que lo dio todo y que la Biblia solamente dice cosas buenas al respecto de ella, y después de muerta, ¿qué se dice? Fue pecadora, fue prostituta. No le importó. Ella de todas maneras se atrevió a servir con todo su ser. Siguiente. ¿Jesús es el centro de tu vida o es un bonito complemento dentro de tu vida? ¿Jesús es el centro de tu vida o es solo un bonito complemento con lo que acompleto mis días, con lo que relleno mis días, o realmente es el centro de tu vida? Porque a veces ante una crítica o ante una palabra que nos dicen cuando trabajamos dentro de la iglesia, nos desanimamos y decimos, mejor dejo a Jesús por allá. Pero a María Magdalena eso no le importa. Para ella Jesús no fue un bonito complemento, fue el centro de su vida. Y última pregunta, ¿cumples tu labor de enviado o enviada? Es decir, ¿cumples tu labor de apóstol? Porque tú también eres apóstol. La palabra apóstol quiere decir enviado. Y tú también fuiste enviado a este mundo a predicar. Tú también eres apóstol. ¿Cumples tu labor de apóstol? Bueno, María Magdalena, que es el título del día de hoy, es apóstol de apóstoles. Y aunque a muchos les pese, porque hay todavía mucho machismo dentro de la iglesia, estaba leyendo experiencias de mujeres que descubrían al personaje de María Magdalena y mandaban cartas a una asociación cristiana que se dedica a limpiar, digamos, la imagen de María Magdalena, y le decían a esta asociación en las cartas: le enseñé estos estudios a mi pastor, y mi pastor siguió predicando que María Magdalena era una prostituta. O sea, no le importaron las evidencias bíblicas. ¿Por qué? ¿Porque el pastor no ama la Biblia? No, sino que a veces el machismo está tan interiorizado que aunque nos digan ese tipo de situaciones, puede más eso que ser fieles a la palabra de Dios. Entonces, aunque a muchos les pese, María Magdalena es apóstol de apóstoles. La Biblia no nos dice nada malo acerca de María Magdalena. Por eso la invitación en esta noche es a ser transformados y a experimentar en carne propia los milagros de Cristo como María Magdalena y poder servirle a Cristo hasta el final. Amén. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, porque nos has guiado, Señor, en esta noche y en las noches pasadas, en el recorrido que hemos hecho, Señor, descubriendo a diversas mujeres, Señor, de tu palabra. Cuando pudimos encontrar, Señor, a Ana, pudimos encontrar a Sara, pudimos encontrar a Marta, a María de Betania, a María Magdalena, a María, quien fue madre de nuestro Señor Jesucristo, y a diversas mujeres, Señor, que encontramos dentro de las Escrituras que han inspirado, Señor, nuestra fe, que han inspirado, Señor, nuestro caminar, que nos permiten ver, Señor, que el seguimiento hacia ti no tiene límites, ni de género, ni de raza, ni de ningún otro tipo, Señor, porque tú, Señor, en tu infinita gracia, nos utilizas a todos y cada uno de nosotros conforme a tu sagrada voluntad. Hoy, Señor, que completamos este estudio de las mujeres de fe, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a emular, Señor, la fe de estas mujeres, a imitar, Señor, sus pasos, su entrega, su devoción, Señor, y a que si algo, Señor, de alguna de ellas se nos ha quedado grabado en la mente, pueda ser nuestro estandarte, Señor, pueda ser a través de lo cual nos guiemos para seguir dirigiendo nuestros pasos hacia ti, Señor. Guíanos a través siempre de estas mujeres, a través de su ejemplo y a través de las mujeres que hoy en día también construyen tu iglesia, construyen tu pueblo y siguen enseñándonos, Señor, a creer en ti. Te agradecemos, Señor. Ayúdanos a ser realmente experimentadores, Señor, de tu gracia infinita en nuestro propio ser, como lo fue tu hija María de Magdala. En el nombre de Jesús. Amén.